Bien, muy buenas tardes. De nuevo aquí les saludamos desde San José, Costa Rica, el organismo de investigación judicial, en este seminario virtual internacional, Delitos sexuales más allá de la violación y los abusos. De verdad para nosotros es un placer tenerles por acá. Esperamos que todas y todos hayan tenido un reposo adecuado y los que pues procedieron con su alimentación también pues que les haya sido de mucho provecho. Bien, vamos a iniciar con la siguiente charla que será eh, presentada por el señor Maynor Garbanzo Garita, denominada Implicaciones psicológicas para las víctimas de delitos sexuales. El máster Maynor Garbanzo Garita es psicólogo de la sección de apoyo psicológico operacional del organismo de investigación judicial. Actualmente tiene 27 años en el ejercicio de la psicología, tanto en el ámbito privado como en el público, de los cuales los últimos 12 han sido en el organismo de investigación judicial. Cuenta además con 23 años en labores en docencia en el campo de la psicología en universidades públicas y privadas. Damas y caballeros, con ustedes, don Maynor Garbanzo Garita. Muy buenas tardes, don Maynor. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted, don José Pablo? Bien, usted. Me alegra verlo. Así es, igualmente. Bueno, no sé, José Pablo, usted me indica Adelante. inicio, ¿verdad? Ok, El muchas gracias. micrófono es suyo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar conectados en esta presentación. Yo les voy a comentar un poco sobre estas implicaciones para las víctimas de delitos sexuales. Este es un tema muy amplio, muy complejo, ¿verdad? Yo lo voy a desarrollar en 50 minutos, es lo que tenemos de tiempo para hablar del tema. La idea con esto es intentar hacer algún esfuerzo de reflexión sobre el tema, ¿verdad? Para entenderlo mejor y pensar algunas posibilidades también, incluso hasta de prevención y atención, ¿verdad? Pero bueno, tenemos 50 minutos. Después de ese tiempo, habría un periodo para preguntas o comentarios, ¿verdad? 10 minutos es lo que tenemos. Entonces, bueno, yo no los voy a atrasar más y vamos a empezar de una vez. Mi nombre es Magno Garbazo, ya don José Pablo ahí lo mencionaba, y vamos de una vez a la presentación. Perdón, no les estoy compartiendo, ¿verdad? Ya les voy a compartir. No, todavía no. Sí, ya, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, sí, señor. Ah, muy bien, gracias. Perfecto. Ok, ahí está el título del que les hablaba. Entonces, vamos a empezar de una vez. Bueno, hablar de implicaciones en este campo implica primero tomar en cuenta algunas variables. Voy a volver un momentito a la primera diapositiva. Vean que aquí en este título tenemos al menos 4 variables. Hablamos de implicaciones. Esas implicaciones son particularmente de carácter psicológico, ¿verdad? En función de víctimas, y no cualquier tipo de víctimas, sino de víctimas de delitos sexuales, ¿verdad? Entonces son 4 variables en este título de aquí, a las que yo voy a hacer referencia. Pero entonces, para irnos entrando en el tema y contextualizando, ¿qué podríamos entender por delito sexual? Ciertamente, si buscamos bibliografía al respecto, podemos encontrar muchísimas definiciones, ¿verdad? Sin embargo, bueno, todas convergen en temas eh, o en esos temas, digamos, que yo reduzco aquí en esos tres renglones, ¿verdad? Básicamente, el delito sexual es un tipo de violencia, ¿verdad? Que puede ser grotesca o sutil, eso es importante. La violencia tiene muchos disfraces, ¿verdad? Se disfraza de muchas maneras y algunas formas de violencia no parece que lo sean. De ahí que se hable de un tipo de violencia sutil, incluso si ustedes lo quieren, más técnicamente, un tipo de violencia instrumental, ¿verdad? Que es una violencia calculada y manejada, digamos, con cierta astucia por la persona perpetradora, ¿verdad? Es decir, este tipo de violencia sutil es un tipo de violencia que muchas veces, como no se nota, se perpetúa por más tiempo. Entonces, bueno, eso sucede de esa manera. Además, hay que tomar en cuenta que la persona
pues, que comete el delito, muchas veces suele tener una habilidad camaleónica, ¿verdad? Para aparentar ser lo que realmente no es. Y de esa manera se infiltra en esos lugares, ¿verdad? En donde puede ejecutar sus actos, incluso sin ninguna sospecha, ¿no? Es conocido por todos que este tipo de personas que tienen ese tipo de delitos y otros similares buscan, ¿verdad? Buscan el lugar donde están por excelencia sus víctimas. Por eso no es raro que, por ejemplo, en una institución académica de niños, pues aparezca por ahí de vez en cuando una persona pues, pedófila, ¿verdad? Las características, o en general, ¿verdad? Es decir, se camuflan, se mimetizan, se, se integran a ese grupo, ¿verdad? Sin generar ninguna sospecha. Entonces, eso los vuelve también sumamente peligrosos a ese tipo de personas porque precisamente no aparentan ser lo que son. Bueno, entonces es un tipo de violencia, entre tantas formas de violencia que hay, este es un tipo de violencia que puede ser grotesca, que puede ser sutil, ¿verdad? En la cual la persona afectada no consiente la situación o es obligada, o es manipulada, o no conoce o no entiende lo que está pasando, que es una característica, ¿verdad? En este tipo de delitos también, no siempre la persona se da cuenta qué es lo que está pasando. A veces lo sospecha, pero no siempre se da cuenta. Y todo eso tiene que ver con esta habilidad de la persona perpetradora, ¿verdad? Para hacerle creer a la víctima que lo que está sucediendo no es realmente una forma de abuso, una forma de violencia, etc. Ok, ¿quiénes cometen ese tipo de delitos? Pues la persona abusadora, que puede ser un hombre o una mujer, puede ser adulta o también menor de edad, ¿verdad? Que eso es importante tomar en cuenta, porque usualmente cuando pensamos en una persona abusadora, es probable que inmediatamente uno piense en una persona adulta, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que también hay personas menores de edad que también, digamos, conscientemente y claramente eh, saben lo que están haciendo en términos de este tema del abuso, ¿verdad? Cuando les hablo menor de edad, entiendo que esto puede variar de un país a otro. Pensemos aquí en nuestro contexto costarricense, una persona por debajo de los 18 años, ¿verdad? Ya podríamos pensarla en ese rango de menor de edad. Bueno, puede ser alguien cercano a la víctima o no, ¿verdad? De repente son personas que son ajenas al lugar, al conocimiento de la persona, llega por ahí, no es conocida, pero también puede ser personas cercanas, cercanas. De hecho, ¿verdad? Según ahí las estadísticas, la gran mayoría de abusos, una gran mayoría de abusos de ese tipo, se dan con personas cercanas a la persona o a la familia de la persona, ¿verdad? O al núcleo donde la víctima se desarrolla o se desenvuelve. ¿Dónde se comete el delito? Pues en esto no hay, digamos, uno no podría decir que hay como un lugar específico para eso, ¿no? Es decir, cualquier contexto social, en la ciudad, en zonas rurales, en el vecindario, al interno de la familia, en instituciones educativas, religiosas, recreativas, laborales, en general, ¿verdad? Entonces no hay como un lugar específico para que esto se dé, ¿verdad? Sino que puede darse en cualquier lugar. ¿Quiénes son las víctimas? Pues pueden ser personas hombres o mujeres, menores de edad, pero también adultas, ¿verdad? Personas adultas que pueden ser víctimas de abuso sexual, independientemente de su condición económica, social, educación, estado emocional, condición de salud, etcétera. ¿Qué significa esto? Que una víctima puede ser cualquiera. Es decir, en cierta forma nadie está exento de ser víctima de una situación de esta naturaleza. ¿Okay? ¿Cuáles son las implicaciones psicológicas de esto? Ya para ir aterrizando en lo que hace referencia ahí el título de la presentación, pues bueno, la intensidad de las secuelas, cuando hablamos de secuelas hablamos de las afectaciones, ¿verdad? Que estas personas sufren a raíz de haber padecido un tipo de abuso de esa naturaleza, pueden estar relacionadas con el vínculo que tiene la persona agresora con la víctima. Vamos a ver si me explico aquí. No es lo mismo que una persona, la percepción, ¿verdad? En una persona de haber sido abusado por un desconocido que por una persona cercana a él. Me refiero, en ambos casos hay una afectación significativa, pero cuando es un familiar o una persona directa,
hay una connotación distinta referente a la confusión, ¿verdad? A la perturbación, en el sentido de que se supone que esa persona que es cercana, que debería cuidar a la persona, pensemos en el caso de los niños, o ser solidario con estas personas, y termina cometiendo ese tipo de delito, ¿verdad? Entonces, esto es para poner como eh, en evidencia, ¿verdad? El tipo de afectación que puede generar muchas veces las secuelas cuando quien abusa es un familiar cercano. Siempre hay implicaciones, pero sí, el tema de que sea un familiar cercano contradice, digamos, la lógica de lo que se supone pasaría con una persona cercana a la persona, ¿verdad? Generando eso, un estado de mayor confusión. En la niñez, las secuelas no siempre aparecen en el momento, ¿verdad? Y eso es importante tomar en cuenta, porque muchas veces la víctima ni siquiera sabe que está siendo abusada. Por esto que les comentaba antes de la estabilidad que tiene esa persona para engañar a la víctima, entonces puede ser que en la niñez, a ciertas edades, el niño o la niña todavía no entiendan qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, las secuelas, digamos, puede ser, por lo menos las secuelas psicológicas, puede ser que no se den, digamos, exactamente o de manera inmediata, ¿verdad? Eh, ciertamente porque no lo interpreta la persona como algo que estaría fuera de lugar, ¿verdad? Según lo que le plantea la persona abusadora. Ok, se manifiesta tiempos después, ¿verdad? Cuando la persona entra en cuenta, entra en razón, pasa un tiempo y empieza a ver para atrás, empieza como a rebobinar, ¿verdad? Y se da cuenta que aquello que le pasó realmente no era un asunto que tenía que pasarle. Ahí en ese momento, ¿verdad? Del darse cuenta de aquella situación que vivió, ahí es donde viene el shock, ¿verdad? Y muchas veces ahí es donde viene de manera, eh, pues en conjunto el montón de afectaciones, ¿verdad? Que esta persona empieza a padecer a partir de ahí. Entonces, a partir de que se da cuenta de que eso fue algo que no debió pasarle, es cuando empiezan a manifestarse ese tipo de afectaciones, ¿verdad? A nivel, en el ámbito psicológico de las personas que han sido abusadas y que en algún momento, por la razón que sea, no se dieron cuenta que eso estaba dentro de la connotación de un abuso, ¿verdad? Bueno, aquí yo estoy hablando de la niñez y por eso le menciono que muchas veces las secuelas tienden a darse en la adolescencia o incluso en la adultez, ¿verdad? Gente que cae en razón, en cuenta de que aquella situación de la infancia, ¿verdad? O de una etapa anterior, no coincidía con lo que se supone la persona debería de haber experimentado en manos de alguien en quien quizás había confiado. ¿Ok? Entonces, aunque la víctima sepa o sospeche que está siendo abusada, aspectos como la edad, el miedo, la confusión o simplemente no saber qué hacer le impiden contarle a alguien, buscar ayuda o hacer cualquier cosa en contra del abuso, ¿verdad? Y el abusador o la persona abusadora, para no hablar solo en términos masculinos, el abusador o la abusadora, se aprovechan de esa vulnerabilidad, ¿verdad? Se aprovechan de esa inocencia, de esa ingenuidad, podríamos decir, ¿verdad? Por un tema de edad que la persona no puede descifrar lo que le está pasando. Se aprovecha de eso y para cometer sus actos, ¿verdad? Aquí yo no estoy hablando de estados en la niñez, pero también podríamos pensar en personas que tengan alguna condición psicológica particular, ¿verdad? Que por alguna razón se les dificulte comprender lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Sí? Además, la persona abusadora, que era aquí donde yo les comentaba antes, suele ingeniárselas para hacer creer a la víctima que el abuso es un juego o algo normal o cotidiano. Vean, incluso que es un derecho que la persona abusadora tiene sobre la víctima. Seguramente que ustedes han escuchado algo de eso en algún momento, donde la persona abusadora le hace ver, le convence a la víctima, ¿verdad? De que él, por ser quien es, tiene derecho sobre ella, ¿verdad? Y entonces no hay lugar al reclamo, no hay lugar al cuestionamiento y menos a contarle a otras personas, ¿verdad? Es un derecho que le hace creer que tiene la persona abusadora sobre la víctima. Vean que esto es un ejercicio del poder, ¿verdad? Sobre la persona abusada, eh, en donde ese ejercicio de poder hay una desventaja absoluta de la víctima sobre el abusador o la abusadora.
Cuanto más crónico e intenso es el abuso, mayor probabilidad de aparición de secuelas. Crónico e intenso, ¿verdad? Frecuencia e intensidad están relacionadas con las secuelas. Pero ojo aquí que es importante tomar en cuenta eso, ¿verdad? Eso no significa que una persona que fue abusada una sola vez, ¿verdad? En una sola experiencia, eso no significa que por ser una, que por haber sido solo una situacionalidad, eso no significa que no vaya a tener secuelas traumáticas, ¿verdad? Sin embargo, la cronicidad y la intensidad están vinculadas precisamente a las secuelas a corto y principalmente a largo plazo, ¿verdad? Pero bueno, una situación de abuso tiende a marcar, ¿verdad? Y aunque sea solo una, puede ser tan traumática como otra persona que vivió esa misma situación durante un periodo de tiempo prolongado. Entonces eso nunca habría que subestimarlo. Nunca habría que subestimar las posibles secuelas ante una condición de abuso, sea crónico o no. El abuso puede darse en circunstancias particulares, donde la persona no recuerda, nunca se percató del abuso. Esto sucede, o ha sucedido, cuando, por ejemplo, han habido abusos sexuales de niños muy pequeños, ¿verdad? Piensen ustedes en un niño o una niña de un año de edad, por ejemplo, o menos de un año incluso, ¿verdad? Lo más probable es que esta persona no vaya a recordar esa situación, ¿verdad? Sí, fue una circunstancia en una edad en donde cognitivamente, ¿verdad? No existen todavía las condiciones para recordar ciertos eventos, ¿verdad? Entonces piensen en un niño menor de un año probablemente no va a recordar, no va a haber una secuela, esperando que no haya una secuela por lesión al cuerpo, probablemente no va a haber una secuela, digamos, a nivel psicológico porque no se registra el evento, ¿verdad? Sí, ni siquiera se recuerda el evento. Pero en esos casos, la afectación psicológica se suele transferir a los padres encargados. Es decir, son los padres encargados los que cargan con esas secuelas. Me refiero con todo lo que ustedes impliquen, ideas racionales o no, irracionales o no, ¿verdad? Muchas veces de culpa, aunque los padres no tuvieran, digamos, ninguna responsabilidad, ninguna culpa nunca aconteció, porque se escapó totalmente fuera del control de ellos, ¿verdad? Por eso que le mencionaba de la persona abusadora que se las ingenia para elegir a su víctima, ¿verdad? Hay que recordar eso, que ese tipo de personas abusadoras, ¿verdad? Tienden a ser personas, o muchas tienden a ser personas calculadoras que no eligen cualquier tipo de víctima, sino que perfilan la situación, perfilan las personas, ¿verdad? Se comportan como un depredador que acecha a la presa, ¿verdad? Y elige el momento adecuado para el ataque. Entonces, hay que pensarlo de esa manera. Esa es la naturaleza de este tipo de abusos, ¿verdad? En casos que no voy a ampliar aquí, no vamos a entrar en el tema, pero estamos hablando de casos que tienen relación con la psicopatía, ¿no? La psicopatía tiene muchas formas también, pues este tipo de abusos, de abusadores es una de ellas. Entonces, bueno, este tipo de casos donde la persona no recuerda por un tema de edad lo que le sucedió, tiende a marcar a los padres o encargados por ese evento, ¿verdad? Y aquí entra la pregunta, ¿verdad? Si acaso se la están haciendo, casi siempre alguien se la hace la pregunta, ¿verdad? Que es un tema de discusión también. Yo no tengo la respuesta, es un tema como para abrir ahí la discusión y plantearlo en términos de la ética y de si conviene o no, ¿verdad? Que este niño sepa en otro momento de la vida, ¿verdad? Lo que le pasó. O sea, ¿habría que contarle o no? Esa es una pregunta que queda abierta, ¿verdad? Es decir, y lo peor de todo es que a veces se decide no contarle al niño lo que le pasó porque se considera innecesario para la salud emocional de esa persona, pero resulta que alguien por allá conoció el evento y entonces va y le cuenta a la persona, usted supo que cuando usted era niño o niña, no sé qué, ¿verdad? Entonces son cosas que pueden suceder, pero como les digo, ese es un tema como para abrir ahí discusión, qué hacer en esos casos, ¿verdad? Cómo manejarlo cuando porque no se puede trabajar el abuso en la persona y la persona no sabe, no recuerda, no tiene idea de que fue abusada, ¿verdad? Es decir, no podemos incrustarle una afectación para luego trabajarla, ¿me explico? ¿Verdad? Entonces, bueno, es un tema ahí que queda abierto para un momento, tal vez, pensar qué se podría hacer al respecto. Pero bueno, el hecho es que esos casos se dan, ¿verdad? Y pues, suelen ser más frecuentes de lo que se quisiera. ¿Ok?
Pues aquí ya haciendo una síntesis. Secuelas del abuso sexual, ¿verdad? Bueno, pues es un tipo de maltrato, de violencia, de agresión, ustedes le quieran llamar, que suele afectar diversos ámbitos de la vida. Por aquí ahorita les voy a poner una tabla donde vamos a ver un poco más en detalle eso. Pero bueno, lo cierto es que el abuso afecta a diferentes ámbitos de la vida, o sea, no afecta a uno en específico. Alguien podría pensar, bueno, como es un abuso sexual, entonces va a afectar quizás solamente la vida sexual de esa persona, pero no. Afecta a todos los ámbitos de la vida de manera integral, por el impacto que eso tiene en las personas. La posibilidad de desarrollar alguna afectación emocional significativa en la adolescencia o en la adultez es 4 veces mayor tras haber padecido algún tipo de abuso en la infancia. Es decir, la persona está o queda en una condición más vulnerable y en ese sentido más expuesta a algunos otros padecimientos en un grado ya significativo. Las secuelas pueden ser a corto o a largo plazo o una combinación de ambas. Veámoslo aquí. No sé si ahí lo pueden ver. Como es una tablita ahí tan grande, pero más o menos ahí se lee, ¿verdad? Más o menos ahí lo pueden leer. Yo les voy a leer algunas de las que están aquí, todas, pero algunas. Aquí este cuadrito lo que separa, bueno, ciertamente este cuadro es una síntesis, ¿verdad? De lo que podría suceder en una situación de abuso sexual como secuela, pero no significa porque alguna de estas esté en el cuadro, no significa por eso que la persona haya padecido, ¿verdad? Algún tipo de abuso sexual. Entonces, no habría que interpretarlo de esa manera, ¿verdad? Estas son algunas secuelas a raíz de eso, pero que alguna de esas esté presente no significa que hubo algún tipo de abuso, ¿verdad? Es importante que quede claro. Entonces, vean que aquí está separado el cuadrito en tres escalas, ¿verdad? O en 3 niveles. Uno sería las afectaciones más comunes a corto plazo, otro sería las afectaciones más comunes a largo plazo, y también hay uno que incluye las dos, ¿verdad? Afectaciones a corto plazo y a largo plazo. Es decir, afectaciones que se manifiestan en un momento y que tienden a mantenerse, ¿verdad? Durante un periodo de tiempo prolongado, a veces de por vida, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la afectación a largo plazo. Entonces, veamos algunas. Por ejemplo, algunas afectaciones, algunas secuelas. En esto también hay una charla que va de una colega en donde ella va a hacer más énfasis, un poco más de énfasis para detectar señales de abuso en una persona en el momento. Entonces ella lo va a retomar, ¿verdad? O ella va a ampliar, digamos, en ese tema. Yo aquí solo lo voy a mencionar, no voy a profundizar en esta tablita. Entonces, bueno, algunas de las más comunes, obviamente no son todas, son algunas de las más comunes a corto plazo. Por ejemplo, es un repentino bajo rendimiento en el ámbito escolar. Por ejemplo, de lo más común también, el tema del esfínter, ¿verdad? El control del esfínter el niño tiende a volver a orinarse o a defecarse, digamos, sin ningún tipo de control de esfínter, ¿verdad? Es decir, suele ser una de las manifestaciones más comunes que le sucede a los niños que están en una situación de esa naturaleza, ¿verdad? Otros comportamientos como la conducta sexual no acorde para la edad también. De repente el niño o la niña empieza a reproducir el patrón de abuso al que está siendo expuesto, ¿verdad? Infecciones o lesiones en el área externa o interna genital, que también suele ser uno de los efectos inmediatos, ¿verdad? En ese tipo de condiciones. Huidas del lugar, principalmente esto en la adolescencia, ¿verdad? Esas son algunas a corto plazo. Otras que tienden a verse a largo plazo son, por ejemplo, eh, problemas de relaciones a nivel de pareja en cuanto al afecto sexualidad. Hay una característica en ese tipo de secuelas de abuso sexual y es que las personas tienden a desarrollar una tendencia a la desconfianza, ¿verdad? Es decir, si lo quieren, términos más ahí técnicos, comportamientos asociados a la paranoia. Entonces, el tema de la desconfianza queda ahí como una marca, ¿verdad? Y esa marca impide o le dificulta a la persona vincular de manera funcional en sus relaciones de pareja, ¿verdad? En donde de por medio hay algo que tiene que ver con la sexualidad, ¿verdad? Entonces, hay efectos, sí, claro, en la sexualidad a raíz de este tipo, o pueden haber efectos de la sexualidad. Esto es importante que uno nunca puede afirmar nada, ¿verdad? Es decir, todo eso está planteado en puede ser que esto se dé,
¿verdad? Porque también puede ser que no se dé. Entonces, en términos de la probabilidad de que esto suceda ante una situación de abuso, ¿verdad? Uno no puede hacer, digamos, una relación directa entre unas cosas y otras, porque además todas las personas sufren ese tipo de situaciones de manera diferente, ¿verdad? Entonces la sintomatología cambia también, varía, de acuerdo a los recursos psicológicos, emocionales que la persona tiene para afrontar esa situación, ¿verdad? Entonces, se manifiestan de diversas maneras, las secuelas se manifiestan de diversas maneras, y en ese sentido también se atiende de acuerdo a la particularidad del modo en cómo esas secuelas se manifiestan. Entonces, no es una regla, no es una regla que una persona con secuelas de abuso sexual deba tratarse de esta u otra manera, ¿verdad? Porque pueden haber parámetros, digamos, como puntos de referencia para partir algún tipo de atención, pero esos son puntos de referencia. A la atención por las secuelas se particulariza de acuerdo a cómo la persona experimentó esa vivencia. Bueno, otras secuelas, adicciones, sustancias ilícitas o ilícitas, trastornos de la conducta alimentaria, podrían ser también. Eh, alguna persona, aunque la persona sea adulta, se sigue sintiendo, estoy en el 17, punto 17, aunque la persona sea adulta, se sigue sintiendo tan vulnerable como en la niñez cuando sufrió el abuso, ¿verdad? Que esa es otra característica de las personas que tienden a experimentar este tipo de abusos. Se sienten vulnerables, o sea, son adultos, pero quedaron como prendidos en el tiempo, ¿verdad? En el sentido que siendo adultos siguen manejando, digamos, reacciones más vinculadas a la niñez en términos del miedo, de no saber qué hacer, de la confusión, ¿verdad? Como que no se acuerdan que son adultos, ¿verdad? Y entonces pueden, como adultos, reaccionar de una manera diferente. O sea, esa vulnerabilidad los sigue, digamos, atormentando, los sigue persiguiendo hasta la edad adulta, en donde incluso no se creen la edad que tienen. Problemas de adaptación, dificultad en la crianza de los hijos también, ¿verdad? Tradición intergeneracional de maltrato, que también es una de las secuelas que podría estar presente. Es decir, alguien repite el patrón de maltrato que experimentó, que vivió. Obviamente no siempre eso sí, es así, ¿verdad? Pero mucha gente puede repetir el patrón de maltrato con los propios hijos o con otros niños que la misma persona, ¿verdad? Cuando fue en su etapa de niñez. Comportamientos autodestructivos, ¿verdad? Como de riesgo o lesivos, ya cuando hablamos de ideación, verbalización, intención, acciones suicidas, ¿verdad? Que no es lo mismo. Cuando hablamos de ese tema del suicidio, que también ocupa cierto lugar importante como una secuela dentro del tema del abuso sexual, eh, pues hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que en términos del suicidio está la ideación, la verbalización, la intención y la acción suicida, ¿verdad? Es decir, una persona puede tener ideación, puede pensar en eso, pero no necesariamente lo dice, lo verbaliza, ¿verdad? O puede ser que lo verbalice, lo piensa y lo dice, pero no porque lo diga necesariamente significa que va a intentar hacer algo, ¿verdad? O puede ser que intente hacer algo, lo idealiza, lo piensa, lo verbaliza, tiene intención y genera algún tipo de intención para hacerlo, pero no significa por eso que llegue a la acción concreta, ¿verdad? Entonces, en esto sí es importante como diferenciar el tema de la ideación, verbalización, intención y acción, ¿verdad? La acción suicida ya sería propiamente tal, ¿verdad? Pero empieza en esta cadena, digamos, de eventos bueno, que pueden darse. Bueno, de igual manera, es decir, una persona que tiene ideación suicida a raíz de un tipo de situación como esta, podría ser que ni lo verbalice ni lo intente, sino que de una vez pase la acción. Pero bueno, también es un tema ahí que no merita que lo hablemos aquí, solamente como referencia. Otras secuelas que pueden darse a corto y largo plazo. Bueno, pues esto que uno lo escucha bastante común, ¿verdad? En la gente es como usual escuchar esto, y es la sensación de sentirse sucio, ¿verdad? Esa es una cosa interesante que sucede, o que suele suceder en casos de esta naturaleza. La persona se siente sucia, ¿verdad? Por lo que le sucedió. Y eso es una secuela a plazo inmediato, a corto plazo, que se puede mantener, digamos, durante mucho tiempo en la vida. La negación, ¿verdad? Es decir, no, eso no me pasó a mí, eso no fue así. La persona lo niega, ¿verdad? Es decir,
trata de poner una especie de manta, de venda en los ojos, ¿verdad? Entonces, y vive en un estado de negación en el momento que le sucede y años después, un tema que nunca habló, pero que cuando escucha hablar del tema, reactiva, ¿verdad? Todo ese montón de situaciones adversas que experimentó, ¿verdad? Pero trata otra vez de encapsularse y vivir en ese estado de negación. Esa puede ser una condición que acompaña a la persona durante muchos años de su vida. El tema de la ansiedad también se puede presentar en el momento, pero también de manera crónica, ¿verdad? El aislamiento, la hostilidad, fracaso escolar, la depresión, impotencia para evitar el abuso en general, ¿verdad? Entonces, estas son algunas secuelas que pueden haber a raíz de este evento. Tal vez lo más importante para mí, como son tantas, ¿verdad? Y hay muchísimas más, aquí solamente hay agrupadas 32. Lo más importante para mí de transmitirle a ustedes es que las secuelas pueden darse en el momento o después. Es decir, no habría que esperar necesariamente que las secuelas se presenten en el momento. Eso es importante tomar en cuenta. Puede ser que se presenten después. Y no porque se presenten después son menos importantes que si se presentaran en el momento propiamente tal, ¿verdad? Es decir, hay una condición en el ámbito emocional y es que lo emocional es atemporal, ¿verdad? Es decir, ¿qué significa eso? Que independientemente del tiempo que pase, la persona sigue experimentando ese padecimiento, ese malestar, ese sufrimiento, años después, como si lo hubiera vivido hoy o ayer, ¿verdad? Entonces las emociones o las secuelas de algunas emociones o algunas situaciones que generan una afectación emocional son atemporales, ¿verdad? Se viven hoy como si hubieran pasado hoy, aunque pasaran 10, 20, 15, 30 años, ¿verdad? Es atemporal por eso. Las emociones son atemporales. Los efectos en las emociones, por las secuelas de ese tipo y otras, son atemporales. Okay. Y por eso nunca había, jamás habría que decirle a alguien, por ejemplo, no, pero eso a usted le pasó hace años. Es decir, pero ¿por qué sigue sufriendo por eso? Si usted cuando eso tenía 7 años y ahora ya es todo un viejo de 30, 40 años. O sea, uno jamás le podría decir eso a una persona porque así no funciona, digamos, la psique, ¿verdad? La psique no funciona de esa manera. No es como algo que porque pasó hace mucho tiempo ya en el momento actual dejó de afectar, ¿verdad? Sabemos que eso no funciona esa manera y jamás subestimar o desestimar o descalificar una afectación que una persona tiene de algún evento que le sucedió tiempo atrás. Okay. Hay una cuestión con este tema del abuso y es que el abuso está vinculado muchas veces al secreto, ¿verdad? El secreto en el sentido de eso, ¿verdad? Que la persona se guarda para sí misma y que prefiere no contarle a nadie. Entonces, ¿por qué? Pese a todo, algunas víctimas de abuso mantienen la situación en secreto. ¿Qué es lo que hace que ese secreto se mantenga? Porque ese secreto me refiero, se rumia como, como rumiar un pensamiento, ¿verdad? Eso es como darle vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza a una situación, ¿verdad? Es como rumiar. Y de repente ese secreto anda por ahí, ¿verdad? Y va carcomiendo, carcome desde adentro, ¿verdad? Eso tiene los secretos tienen eso, que carcomen desde adentro. Entonces, pero bueno, hay razones por las cuales las personas no cuentan, ¿verdad? Y entre esas razones, aquí hay algunas. Por ejemplo, el temor hacia la persona agresora que amenaza por diversas maneras, ¿verdad? Es decir, el temor hacia que la persona mantenga el secreto, la obligan a mantener el secreto en todo caso, ¿verdad? O por el temor a que no le crean, ¿verdad? ¿Cuántas veces ustedes habrán escuchado situaciones, lo habrán vivido, lo habrán escuchado, no solamente en este ámbito del contexto del abuso, sino en general, ¿verdad? Que las personas, para no, eh, por temor a que no le crean, prefieren no contar y vive con eso, ¿verdad? Vive con ese secreto terrible desde adentro carcomiendo, ¿verdad? Prefiere eso, prefiere eso que contarlo, ¿verdad? Prefiere eso a quedar expuesto a que no le crean. La persona agresora se ha ganado la confianza de la víctima, manipulándola y convenciéndola de no contarle a nadie porque es algo especial y solo entre ellos o ellas dos, ¿verdad? Como algo especial, ahí es donde yo les digo a ustedes, ¿verdad? La habilidad camaleónica, cínica, si lo quieren, del abusador, de la persona abusadora, para hacerle creer a la persona que eso que está pasando
es una situación extraordinaria entre ellos dos, ¿verdad? Entre la persona abusadora y la víctima. La víctima no dice nada porque está convencida de que si lo hace por su culpa destrozaría a la familia, algo que también se escucha con bastante frecuencia, ¿verdad? Se sienten responsables de la situación y si es un miembro de la familia y que es una abusadora, de ahí decirlo le hace pensar que entonces se va a desintegrar ese núcleo. Entonces, prefiere, vean que esa preferencia, prefiere, no, ¿verdad? La pongo entre comillas, porque no es que la persona tampoco lo esté disfrutando ni le guste hacerlo, ¿verdad? Pero no voy a usar la palabra prefiere, voy a cambiar esa palabra prefiere para evitar confusiones. Elige, mejor. Elige no contar antes de pensar que si cuenta va a destruir el núcleo familiar. Vean qué cosa, ¿verdad? En el estado de pensamiento eh, irracional en el que queda la víctima, ¿verdad? Porque no puede, digamos, precisar que lo que está sucediendo no tiene que ver absolutamente nada con ella, ¿verdad? Es decir, la víctima no está propiciando nada, pero sin embargo el perpetrador, la perpetradora se las ingenia para esa culpa pasársela, ¿verdad? Y usar la culpa como una herramienta para su manipulación. Y la víctima piensa que si cuenta lo sucedido será rechazada por su familia o entorno social, todavía peor, ¿verdad? Es decir, pensar en que va a desintegrar la familia y pensar en que va a ser rechazada. Vean qué cosas, pero son cosas, digamos, que la gente piensa en una situación de, de encierro, claustrofóbica, como esta del abuso, ¿verdad? Teme las consecuencias legales en su contra al sentirse culpable de la situación, hasta esto también, ¿verdad? Eso es para ver el panorama del pensamiento de la víctima, ¿verdad? ¿Cómo llega la víctima a pensar este montón de cosas? Que, bueno, ya ustedes pueden aquí ir deduciendo que precisamente parte de la atención implica ayudarle a la víctima, ¿verdad? A que desmitifique este tipo de creencias que generó a raíz de ese evento de manera propia o porque la persona abusadora se las contribuyó con que eso sucediera. Imagínense lo que es tener miedo a las consecuencias legales, ¿verdad? En su contra ante un evento de violación de esa naturaleza, ¿verdad? Que la víctima recibe regalos, beneficios, un trato especial por parte de la persona agresora, quien la controla y manipula de esa manera. ¿Verdad? Eso también suele suceder. Y la víctima queda atrapada entre la espada y la pared, ¿verdad? Entre lo que recibe como beneficio y lo que tiene que dar a cambio, ¿verdad? Porque no es gratis ese tipo de cosas. ¿Okay? Entonces, eso tiene que ver con el secreto. Algunos factores que tienen que ver con el secreto, ciertamente hay muchos más. Yo aquí solo menciono los que suelen ser más comunes, ¿verdad? Seguramente que ustedes también conocen un montón más, pero bueno, estos son algunos de los más comunes. ¿Por qué la víctima mantiene el secreto? ¿Qué es lo que hace que se sostenga esa condición de secreto que en tanto tal perpetúa bueno, no perpetúa necesariamente, pero sí extiende, ¿verdad? Las posibilidades de que la persona sea pues, atendida este, o que salga de esa situación de abuso en que está. Ok, pensemos un poco en el tema de la prevención, porque si bien es cierto, es importante pensar en las secuelas están porque algo sucedió, es decir, ante un evento que aconteció. Entonces, de ahí la importancia de pensar en algunos, por lo menos indicadores, ¿verdad? Que podrían contribuir con disminuir los riesgos, ¿verdad? En tanto referentes al abuso sexual, ¿verdad? Entonces, podemos pensar en las secuelas y atender las secuelas, que está bien, ¿verdad? Cuando sucede, se hace de esa manera, pero también podríamos irnos un poquito más para allá, más para atrás, ¿verdad? Y pensar en términos preventivos para no tener para que la persona no quede expuesta eventualmente a este tipo de secuelas que, bueno, que ya les mencioné. Entonces, ¿qué se podría hacer? ¿Verdad? Entre las cosas más comunes que suelen recomendarse en este tipo de situaciones, bueno, pues saber dónde, cuándo y con quién están siempre los niños en todo momento. Entonces, algo importante que nunca habría que desestimar, favorecer un tipo de comunicación abierta, fluida y clara. Vean esto de la comunicación abierta, fluida y clara, ¿verdad? De repente suena más fácil decirlo que hacerlo, pero ¿qué es ese tipo de comunicación abierta, fluida y clara? ¿Verdad? Piensen ustedes
por ejemplo, en alguien con quien ustedes tienen una afinidad, una persona cercana a ustedes, un amigo, una amiga, familiar, no sé, en donde ustedes pueden hablar con esa persona y pueden hablar horas y horas y horas con esa persona, ¿verdad? Y pasa el tiempo, es decir, no se dan cuenta del tiempo que pasa y ahí pueden seguir hablando. Eso es un tipo de comunicación, digamos, fluida. Es un tipo de comunicación, digámoslo así, fácil, ¿verdad? En el sentido de que favorece que las dos partes se sientan cómodas al comentar cualquier tema, de lo que sea, ¿verdad? Temas muy complejos, ahí hasta temas triviales, ¿verdad? Pero lo cierto es que las personas se sienten cómodas hablando sobre ese asunto. Entonces, favorecer ese tipo de comunicación abierta, fluida y clara con los hijos, con las hijas, con los niños en general, ¿verdad? Es favorable en términos de que ese tipo de comunicación podría favorecer que los niños cuenten o se sientan en condiciones de mayor apertura, de mayor confianza para contarle a los padres encargados, maestros en general, lo que les está sucediendo, ¿verdad? Ciertamente, si la comunicación es más, tiene más fricciones, es más como complicada, de pues también contar algo de esta naturaleza, puede ser que se le complique más a los niños, ¿verdad? Desde ahí la importancia de este tipo de comunicación, no solamente porque genera una conexión afectiva, digamos, con las personas cercanas a uno, ¿verdad? Con los niños en particular, ahorita me refiero a ellos en particular, a los niños y niñas, sino que no solamente genera ese tipo de conexión afectiva, sino que también favorece, ¿verdad? El hecho de que ellos se sientan en esa libertad, en esa confianza para poder contar lo que les pasa, ¿verdad? Entonces, mantener una relación positiva de convivencia que garantice seguridad y confianza, que eso es muy importante, la seguridad y confianza. O sea, los niños tendrían que sentirse seguros y confiados del lugar donde viven. Tendrían, digo yo, pero bueno, sabemos que el tendrían no siempre sucede, pero lo ideal sería, ¿verdad? Que eso suceda, que el niño se sienta seguro con las personas que están a su cargo, ¿verdad? Esa seguridad genera confianza. ¿Ok? Bueno, el vínculo funcional y saludable entre la madre y padre encargados favorece la salud emocional, la comunicación entre padres y madres, eso es un poco ya lo que les mencionaba antes, ¿verdad? Y otra cosa importante aquí que tal vez no siempre se toma, o no siempre se le da esa importancia, muchas veces no se visualiza, y es la forma en cómo se corrige, ¿verdad? Entonces, corregir con sensatez, con mesura, con enseñanza, evitando ambientes hostiles, de agresión, favorece la confianza de los niños, ¿verdad? No es lo mismo corregir a un niño, digamos, enseñarle ciertos comportamientos que le pueden ayudar en la vida que agredirlo, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo corregir que agredir. En eso seguro que todos estamos de acuerdo. Lo que sucede es que no siempre es fácil, ¿verdad? Es decir, no siempre es fácil diferenciar en dónde empieza la corrección y en dónde eh, eh, pues sigue la lesión, ¿verdad? Eso no siempre es sencillo de identificar, pero bueno, es necesario y la corrección es para eso, para darle herramientas a los niños y a las niñas para que puedan enfrentarse a la vida, ¿verdad? De la mejor manera posible. No estamos de tiempo, ok, está bien. Ese es el asunto. Uno nunca va a poder estar con ellos siempre, entonces ni habría que pretender estar con ellos siempre, que es otra cosa importante. Uno cría a los hijos para que se vayan, para que hagan su vida, no para que se queden con uno, ¿verdad? Entonces hay que contribuir uno, ya viejo como adulto, de alguna manera, a transmitirles algún tipo de experiencia que uno vivió para que tal vez les resulte útil a ellos, ¿verdad? Y de esa manera se les puedan ingeniar cuando les toque hacerse cargo de ellos mismos, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto, darles herramientas. Ok. Los niños y niñas pueden buscar un lugar seguro fuera de la casa, por todo lo que hablamos anteriormente. Si no sucede, entonces, por supuesto que el psicópata de esta naturaleza va a poder perfilar a un niño en estas condiciones, ¿verdad? De inseguridad, de frustración, de tristeza, que vive en un hogar, y entonces él le va a plantear un mundo completamente diferente, le va a plantear una vida espléndida, maravillosa. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la historia esta de Pinocho, verdad? Donde Locke es un lobo, me parece, que a los niños les ofrece un lugar donde van a vivir felices, comiendo dulces,
y si siempre jugando, ¿verdad? Se lo describe como una especie de paraíso, ¿verdad? En contraste con las dificultades que esos niños tienen en el lugar donde viven, ¿verdad? Entonces, el perfilador psicópata, abusador, abusador, ¿verdad? Identifica precisamente las carencias en las que este niño está o niña está y le ofrece algo completamente distinto a eso que el niño está viviendo, sufriendo como una carencia, ¿verdad? Y de esa manera, entonces, los engancha, los manipula. ¿Verdad? Es interesante cómo este tipo de fábulas o de historias son representativas de la vida cotidiana, ¿verdad? Cómo representan realmente lo que suele suceder en una sociedad, ¿verdad? Entonces, bueno, los vuelven más vulnerables, ¿verdad? Al ataque de personas abusadoras que se aprovechan de esa situación. Bueno, estar pendiente de los cambios significativos en el comportamiento, como los descritos en las secuelas que vimos antes a corto plazo. Esos cambios repentinos, ¿verdad? De carácter, de rendimiento, de alimentarios, de sueño, ¿verdad? Ese tipo de comportamientos que son repentinos. De repente el niño, la niña tenía un buen dormir y empieza a tener insomnio, a levantarse en las madrugadas, en las noches, ¿verdad? Sus hábitos de alimentación cambian radicalmente, sus hábitos de juego cambian también, porque resulta que aquel juego tan divertido que siempre llegaba de la escuela a jugar, ahora resulta que ya no lo juega. Es decir, y no es que lo cambió por otro juego, es que se le ve distinto, o sea, cambia. Los padres saben también, conocen a sus hijos, saben cuando a ellos algo les está pasando, por lo menos sospechan, ¿verdad? Porque así como uno, como padre, perfila a los hijos, igual los hijos lo perfilan a uno, ¿verdad? Es decir, cuando hablo de perfilar me refiero a que uno empieza a familiarizarse con los comportamientos comunes de las personas cercanas a uno, ¿verdad? Eso es básicamente perfilar. Ustedes saben, más o menos, saben, cuando alguien, digamos, en sus trabajos, por ejemplo, no llega como de muy buen humor o llega y parece que le pasa algo, porque ustedes lo conocen, conocen cuál es su comportamiento habitual, ¿verdad? Y en razón de un cambio, se nota, de un cambio de comportamiento se nota y uno asume que es algo le pasa. Eso sucede también los padres que conocen a sus hijos, que interactúan con sus hijos, ¿verdad? Que conocen sus hábitos, buenos o malos, como quieran, ¿verdad? Se dan cuenta cuando los niños o niñas tienen ese tipo de cambios repentinos, que ya casi voy terminando para dar tiempo a las preguntas. Bueno, no esperar a que el niño o niña ingrese a centros educativos para que sean estas instituciones quienes le expliquen de qué se trata el abuso sexual, ¿verdad? Muchas veces los padres esperan eso, ¿verdad? Padres, madres, porque es un tema complicado para ellos de manejar o de conversar, ¿verdad? Y entonces dicen, no, no, ahí en la escuela se encargan, ¿verdad? En la guardería se encargan, en la iglesia, en el, no sé, donde sea, ¿verdad? Les cuentan. Entonces, pues no, es una función, digamos, que está muy bien y por muchas se hace en las escuelas, pero que tiene que empezar desde las propias familias, ¿verdad? Y las conclusiones, bueno, el contexto más frecuente para el abuso es el ámbito familiar, les comentaba desde el inicio. Muchos de los abusos sexuales suceden con alguien cercano a la familia. La cifra de niñas abusadas suele ser mayor a la de niños abusados, ¿verdad? O sea, más las mujeres que los hombres. Nunca se debe culpar a la víctima por el abuso, obvio, ¿verdad? Lo pongo ahí, pero es muy obvio, ¿verdad? Porque siempre hay que ponerlo. No siempre es fácil detectar el abuso en el momento que sucede, ya les comenté antes, pero cuando se detecta, y cuando se detecta puede pasar mucho tiempo, ¿verdad? Lo que aumenta la probabilidad de sufrir secuelas a larga duración. Las afectaciones sean independientemente del contexto social y de quien sea la víctima, les comentaba antes, y estas ya son las últimas. Aunque hoy en día existen muchos medios para denunciar, pues muchas personas no lo hacen, ¿verdad? O sea, sigue habiendo una cifra indeterminada de abusos que no se detectan ni se sancionan. Por más promociones que se hagan, por más que hablemos del tema, sigue habiendo una cifra indeterminada de este tipo de abusos, ¿verdad? Muchas veces el abuso, incluso uno no se da cuenta por una denuncia propiamente tal, sino porque accidentalmente, vean que está inclusive ahí, o circunstancialmente, la víctima lo contó, se lo contó a alguien, un compañerito, o una compañerita de la escuela, compañerito, o a un tío, un primo, a la maestra, ¿verdad? Es decir, no siempre uno se da cuenta en el momento, ¿verdad? Sino que se le salió al chiquito, a la chiquita, al niño, a la niña, que aquí le decimos chiquito, chiquita,
Al niño o a la niña se le salió contar eso, ¿verdad? No esperaba ni siquiera contarlo, pero se le salió. Y entonces ahí es cuando se detecta. Y bueno, es decir, muchas veces sucede que los padres y madres de los hijos son los últimos en darse cuenta, ¿verdad? De lo que sucede. Eso pasa, ¿verdad? Se dan cuenta otros y los padres después. Bueno, y la atención temprana puede favorecer una atención y recuperación más efectiva de las secuelas. Entre más temprana la detección, pues mejor, ¿verdad? Suele haber un pronóstico mejor. No significa por eso que el pronóstico sea peor si no se detecta en el momento. Eso no es así. Pero digamos que si es posible que se detecte y dar la atención lo más antes posible, pues eso es mejor. Eso es como una herida. Ustedes saben que cuando alguien se corta, hay un tiempo determinado en que se puede hacer la costura, no sé cómo le llaman, la costura, coser la herida. Después de ese tiempo ya esa herida no se puede coser, ¿verdad? Es decir, ya hay que proceder de otra manera, pues algo parecido. Se dificulta, digamos, atender la herida después de cierto tiempo, porque ya no se puede intervenir con una aguja y con un hilo. Pues algo parecido con esto, ¿verdad? Entre más temprano se detecta, pues mayores probabilidades de atender la situación, de frenar la situación, principalmente, ¿verdad? Para que esto no se siga. Eso era, compañeros y compañeras, lo que yo tenía para ustedes en este ratito. Me pasé 2 minutos del tiempo, pero aquí le doy la palabra a José Pablo, ¿verdad? Para el tema de preguntas Don o sí, Minor, muchísimas para gracias de verdad. servirle. Tenemos varias preguntas. Vamos a ver, una de las primeras fue de Andrés Chacón Barbosa. Dice Andrés, Don Minor, una consulta. Para usted, ¿todo violador va a estar motivado por sus repeticiones objetales? Puede ser. Dame un segundo. ¿Está abierto el micrófono? Sí. Sí, señor, sí lo Aquí. escucho. Ah, bueno, sí está abierto. Es decir, yo no podría decir eso. Digamos, puede ser, pero no necesariamente. Porque no necesariamente el que uno haya estado expuesto a situaciones de esa naturaleza implica que las va a reproducir. Por ejemplo, ¿cuántas personas conocen ustedes que viven en una familia donde es habitual el consumo de licor, por ejemplo? Y no por eso la persona se hace alcohólica o sigue ese patrón de comportamiento. Entonces, yo no podría decir que hay una relación directa, ¿verdad?, entre una cosa y la otra. Ujú. ¿Y cuál es la otra pregunta? De igual manera, Fanny Mora Salazar dice, buenas tardes. Ah, ¿Existe alguna correlación entre ser víctima de abuso sexual durante la niñez y adolescencia con la propensión a cometer delitos o no, consumo problemático de drogas? no hay una, o sea, uno no podría, digamos que hay una probabilidad quizás mayor, pero no necesariamente una cosa está vinculada directamente a la otra. O sea, ¿cuántos comportamientos, no hablemos de abuso sexual o de drogas, cuántos comportamientos, digamos, no funcionales que uno ha visto en los padres de uno más bien se comporta de manera completamente diferente, ¿verdad? Es decir, entonces no necesariamente hay una afectación directa o una relación directa entre lo que se vivió, ¿verdad? Y lo que, y el comportamiento que se tendría posterior, ¿verdad? Similar a la Excelente, respuesta anterior. Ujú. perfecto. Don Oscar Vargas Jarquín pregunta, señor expositor, pregunta, cuando es un niño, aunque ese niño o niño no diga nada por miedo, se puede ver otras señales en ellos, ya que hace un tiempo me tocó atender una situación por mi trabajo, pero el niño tenía unos dibujos donde él expresaba una parte de lo que pasaba por la noche con él. ¿Qué otras señales podría ver uno en niños cuando ellos no quieren hablar? Bueno, era un poco eso que les comentaba, ¿verdad? Conociendo uno al niño, uno podría ver cambios repentinos en sus hábitos de juego, les comentaba, en sus hábitos de sueño, en sus hábitos de estudio, en la relación con los padres, en la relación con otros niños, e incluso hasta en la relación con la mascota, ¿verdad? Entonces, digamos que podrían ser indicadores de que algo está sucediendo, no necesariamente una situación de abuso sexual que habría que explorar, pero sí que hay algo que al niño lo está perturbando, o que por lo menos lo sacó, digamos, de su estado basal, digámoslo así, de su comportamiento habitual, ¿verdad? Entonces ahí es donde habría que explorar si eso está relacionado con un tema de abuso o cualquier otra naturaleza. Pero es básicamente eso, ¿verdad? El ver que una persona tiene un comportamiento más o menos siempre similar y de repente empieza a comportarse diferente. Excelente, muchísimas gracias. Milagros Karina Coaguila Valdivia pregunta, ¿podría quizá
compartirnos algún libro al respecto como sustento teórico, por favor? ¿Algún libro? No, no tengo en este momento, digamos, una bibliografía que yo diga, esa es la mejor bibliografía en términos de la atención de ese tipo de situaciones, porque más bien esto que yo les transmito aquí viene siendo como un compendio, digamos, de muchas cosas, porque uno lee cosas, uno ve cosas, pero no solamente lo que uno lee y lo que uno ve y lo que uno puede encontrar, sino también lo que uno vive, digamos, en términos de la experiencia con personas. Entonces, como un libro que yo le diga a usted que tiene como un compendio así, como que sirva para esto, yo sinceramente no sabría decirle no. Yo no tengo, digamos, en este momento como ninguna afinidad por algún tipo de bibliografía en específica que a mí me diga, este es un libro funcional para pensar eso. Yo no diría, digamos, pero pensar, por ejemplo, si lo quieren, en términos de entender mejor la naturaleza, el desarrollo de un niño, por ejemplo, ¿verdad? Podría ayudar a entender en qué momento hay alguna afectación que uno considere debería ponerle más atención. Muy bien, tenemos también otra pregunta de Zachary Alexander Cordero Jiménez. Dice, ¿es recomendable entonces no comentarle al niño si no se acuerda del abuso que sufrió? Esa es la cuestión, compañeros, esa es la cuestión. Es decir, yo diría que si el niño no lo recuerda, ¿verdad? ¿Para qué contarle? Pero ahí es donde yo les digo, habría que abrir eso a tema. Yo no podría decir si esa es la mejor opción o no. A mí lo que me preocuparía de una situación así, ¿verdad? Es que alguien más, como les comentaba, que supo de la situación, llegue y le cuente al niño, ¿verdad? ¿Y usted se acuerda cuando le pasó aquella cosa? Y el niño, y la persona adulta, ¿como cuál cosa? Sí, sí, que usted hasta salió en las noticias. Es más, yo tengo el recorte. Pero imagínense ustedes el impacto que puede generar en una persona eso. Entonces, contarle o no al niño o a la niña. Vean, yo no tendría la respuesta, tendría que ver la situación en particular y cuáles serían las intenciones o los intereses de los padres encargados de revelarle ese secreto, ¿verdad? Entonces, sí, eso es lo que yo podría decir al respecto. Correcto. Don Maynor, tenemos una cantidad tremenda Sí, de preguntas que será ok, necesario contestarlas después a ah, través de correo electrónico, ok, pero el tiempo nos gana. está bien. Agradecerle muchísimo su participación, de verdad, en nombre del Organismo de Investigación Judicial, de la Ujú. Dirección General. Muchísimas gracias. Se le va a estar haciendo llegar un certificado de reconocimiento por su participación en esta ponencia y de verdad agradecerle mucho la gentileza del tiempo que nos ha obsequiado. Bueno, para servirles con todo gusto, espero las preguntas y yo les responderé particularmente a cada persona. Excelente, don Maynor. Muchísimas gracias de Ok, verdad. que tengan buena tarde. Bien, igualmente, igualmente. Muchas gracias.